Vamos a seguir la guía ahora y estamos por la página 8 y vamos a considerar ese tema, porque es un tema central de todos los profetas. Quizás alguien está ahí pensando, bueno, si hay tanta diversidad, tanto literaria como un momento de contexto histórico, ¿cómo podamos hablar de un tema central de los profetas? Bueno, en esa sección lo voy a hacer el intento. Y vamos a seguir lo que he escrito aquí. Los mensajes de los profetas contenían una gran diversidad de temas, proclamados en una gran variedad de contextos y pueblos. Nuevamente, no solamente existen mensajes para Israel y Judá, sino para otras naciones, a Egipto, Fenicia, Siria, Babilonia. Ellos también recibieron la atención del Señor. Cada profeta vivía en diferentes momentos históricos de la nación de Israel. Algunos vivían en el contexto de Asiria y otros 150 años más tarde en la época, el contexto es Babilonia. Pero cada uno fue movilizado para escribir basado en lo que estaba ocurriendo en sus días. Hay que ver ese elemento común en todos los profetas. Había cosas que estaban ocurriendo en su nación y las naciones alrededor. Injusticias, muchas cosas, muchas maniobras, muchos desvíos del pacto con el Señor. Y lo que vieron los conmovió. Y querían comunicar lo que Dios opinaba y sentía de lo que estaba ocurriendo en sus días. Entonces es importante notar el contexto histórico si vamos a interpretar sanamente todos estos mensajes. Cada sermón poético habla de lo que estaba pasando en la nación o en las naciones a su alrededor. Y sus mensajes están dirigidos a estos contextos específicos. Y eso tenemos que mantener en mente. En su guía, en la página 16, ¿okay? hay una tabla ahí donde yo he hecho un esfuerzo para indicar que otros pasajes en la Biblia que podamos leer si vamos a leer un profeta particular. Por ejemplo, si quieren saber lo que estaba ocurriendo en la nación durante la época de Jonás, yo sugiero que lea 2 Reyes capítulo 13 y capítulo 14, como un trasfondo para entender lo que estaba ocurriendo en los días de Jonás. Porque al lado de los libros proféticos tenemos los libros históricos, particularmente los libros de Reyes y Crónicas, que proveen un trasfondo que apoyen la comprensión de los diferentes profetas. En esa tabla yo he listado varios textos que uno puede leer de los textos históricos del Antiguo Testamento para suplementar el mensaje cuando leemos un profeta particular. ¿Qué está ocurriendo en la nación en sus días? Y a veces no aclara todo, pero a veces hay detalles que aclaran, wow, este mensaje parece que está dirigido a lo que está ocurriendo ahí. Entonces, inclusive antes de leer un profeta, sería bueno leer la historia, ¿verdad? De Reyes o de Crónicas o de otros libros, y después pasar a leer el profeta. Y hay que poner sus sandalias de este mundo. Pensar como ellos en su mundo qué está ocurriendo. Entonces, si vamos a interpretar sanamente, a la medida que podamos aclarar el contexto de un mensaje particular, y confieso que no podamos hacer eso a ciencia cierta todo el tiempo. Pero a la medida que sí podamos, hay muchos detalles que se aclaran para la sana interpretación. Vamos a seguir leyendo aquí. Además, hay que notar que existen siglos de diferencia entre muchos de los profetas. Ya mencioné eso, pero el hecho de que Jeremías y Isaías parecen lado a lado en nuestra Biblia, hay que reconocer que hay 150 años de diferencia entre ellos. El contexto de Isaías es Asiria, ¿okay? Como un nuevo imperio que está levantando, conquistando naciones, y es así porque Dios quiso que fuera así. Pero 150 años más tarde tenemos el contexto de Jeremías, y el contexto no es el imperio de Asiria, sino un nuevo imperio
de Babilonia. Y hay que reconocer estos detalles de diferencia. Son contextos muy distintos. Además, los profetas mismos representaron un panorama de profesiones y preparación de educación muy diversa. Desde campesinos como Amós, como a cronistas como Isaías. Esto también está reflejado en lo que ellos escribieron. Obviamente un campesino no escribe igual como alguien que es su profesión como un cronista escribir. Hay una calidad ahí, ¿ok? Pero a pesar de ese panorama de diversidad, hay temas comunes a estas escrituras. En términos generales, su papel principal fue llamar al pueblo a regresar a su compromiso del pacto con Dios. Ellos eran los guardianes del pacto. Querían ver que el pueblo fuera fiel a su relación con el Señor. Y quería que el pueblo cumpliera su rol de ser el reino de sacerdotes, la nación santa, la luz a los gentiles. Porque era a través de la descendencia de Abraham que Dios quería bendecir a cada familia de la tierra. Hay que ver eso, que el pacto con Israel es la base de todo el mensaje profético. Dios tenía un plan para Israel. Él lo llamó a ser santo, diferente, distinto de cualquier otra nación. Querían que fueran santos como Él es santo. Es decir, ellos deben ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Y hay que escuchar otra vez Génesis capítulo 1 ahí. ¿Okay? Dios está rescatando su propósito para el ser humano a través de su pueblo redimido. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y Israel tenía un rol misionero. Los pactos revelan ese rol misionero. Y el problema es que, como algunos de los profetas dijeron, ustedes no están dando una buena imagen de mí. Están manchando mi nombre, mi fama entre todas las demás naciones. Y hay que ver que es por el incumplimiento del pacto. ¿Okay? No están siendo fieles al pacto que Dios trajo el juicio sobre tanto Israel como a Judá. Hay que ver que el pacto es el trasfondo de todos esos mensajes. Entonces, en ese sentido, también los profetas eran videntes. A veces recibieron visiones directamente del Señor y a veces, por el llamado y don de Dios sobre sus vidas, vieron lo que otros no vieron. Y hay que ver que es solamente lo que es un profeta. El profeta ve lo que otros no ven. Mientras hubo prosperidad en la nación, y muchas veces, la mayoría de los profetas, la nación estaba muy próspera. Había bonanza económica. La gente estaba haciendo real. Y pensaban que todo estaba bien y que Dios estaba bendiciendo sus vidas. Es interesante ese elemento. Ok. En el mensaje profético, cuando consideramos la naturaleza de la iglesia evangélica en América Latina hoy, donde veamos que prosperidad económica es bendición del Señor. Bueno, Dios tenía algo para decir a eso. ¿Ok? Los profetas vieron otra realidad, vieron lo que otros no vieron. ¿Ok? Entonces, mientras hubo prosperidad en la nación, la mayoría pensaba que estaban bien, incluyendo los líderes políticos y religiosos. Pero los profetas vieron otra realidad desde la perspectiva de Dios. Hablaron de la vida moral y ética. Hubo mucha corrupción e injusticia reinante en sus días. Los profetas caminaron por los mercados y las calles y se enfurecieron por lo que vieron. Balanzas fraudulentas, adoración a los ídolos, abusos al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y con voz y emoción condenaron lo que vieron, anunciando el castigo de Dios si no había arrepentimiento. Y la respuesta de los profetas fue llamar al pueblo a volver al Señor. Eso es clave. Vieron lo que otros no vieron. Todo el mundo pensaba que estamos bien, Dios está bendiciéndonos.
Y Dios levantó a ellos para decir, no es así. Ustedes están dando la vista gorda a muchas injusticias, a mucha violencia, a mucha corrupción. Y en eso tenemos que otra vez quitar el polvo de esa literatura. Porque lo mismo ocurre hoy en día, ¿cierto? Y por eso debemos también estar predicando ese mensaje hoy en día. ¿Qué es lo que Dios opina y siente realmente con la injusticia, la corrupción y violencia de nuestros días? Dios no ha cambiado y por eso tenemos esta literatura para que siga hablando hoy. Y hay que ver que su rol es llamar al pueblo a volver otra vez al pacto, a volver a cumplir el plan de Dios para ellos, de vivir sus vidas no buscando que Dios les ayude para que sean prósperos. Eso fue el desvío del plan de Dios. Sino deben ajustar sus vidas y vivir el plan que Dios tenía para ellos, es decir, el reino de Dios. El mismo mensaje de Jesús. Se trata que Dios tiene un plan y Él quiere usarnos en ese plan. Eso es la clave. ¿Ok? Entonces, los profetas no fueron evangelistas, no estaban buscando salvar a la gente perdida, sino eran reformistas. Ellos eran agentes de renovación. Quería renovar, necesitaba reformar las instituciones y particularmente la fibra moral de la nación. El pueblo desviado y perdido necesitaba volver al Señor. Los profetas querían ver arrepentimiento expresado en santidad de comportamiento. En muchos de sus mensajes eran condenatorios, anunciando el castigo y juicio de Dios sobre la injusticia. Pero aún en medio de la condenación existía el mensaje de esperanza. Eso no debemos perder también. Condenaron muchas cosas, pero también había mensaje de esperanza en los profetas. Esperanza expresada en la invitación a la renovación y restauración. Muchos de ellos dicen, mire, si ustedes cambian su manera de pensar y hacer, Dios va a cambiar también el estatus de la nación. Y va a poder manifestarse y vivir entre ustedes para que las naciones me conocen. Tal bendición sería posible si hubiera fidelidad y justicia social, es decir, compromiso con el pacto con Dios. Anunciaron que de todos modos Dios iba a cumplir su pacto y plan. Dios quería hacerlo por medio de los buenos, pero si el pueblo no responde, no escucha, no obedece, Dios va a cumplir el plan de todos modos por los malos. Y lamentablemente conocemos cuál de las dos ocurrió en la historia de la nación. Ojo, hay mensaje para nosotros en eso también. Hoy están ahí buscando que el pueblo vuelva a cumplir el pacto, que Dios sea conocido entre las naciones a través de Israel. El conocimiento y voluntad de Dios se va a extender por todos los pueblos y naciones. Y hay que ver eso también en el mensaje de todos los profetas. El plan de Dios, aunque ha elegido un pueblo llamado Israel, no era para ser exclusivista, sino todo lo contrario, era para ser universal. A través de Israel, Dios quería alcanzar las naciones. Pero cuando el pueblo no entendía eso y manchaba el nombre del Señor, Dios tenía que hacer algo para disciplinar a su pueblo. Es esa misión de Dios, su propósito para Israel, comunicado a través de los pactos, que realmente es el tema que une a todo el mensaje profético. Entonces, central el mensaje de los profetas, el llamado al arrepentimiento con confianza en las promesas de Dios. Hacer justicia y mostrar misericordia es la evidencia de ese arrepentimiento.
El plan eterno de Dios que los profetas anuncian exige responsabilidad moral en el presente. Y quiero enfatizar ese punto. Nuevamente, el mensaje no se trata del futuro, se trata de lo que Dios quiere en el presente. Y basado en lo que Dios quiere hacer, cómo debemos vivir hoy. Es un error intentar entender el futuro sin actuar con fidelidad y justicia en el presente. El propósito de la profecía es que seamos transformados ahora en preparación para la presencia del reino de Dios. Dios tiene un plan maestro para la redención de las naciones y su pueblo redimido es clave para el cumplimiento de ese plan de su reino. De eso los profetas nos hablan. Eso es el tema que une a todo el mensaje profético.